Otoniel Aotsanga, Deborah, Gedeón, Dola, Jair, Siete, Isan, Elón, Atón, Sansón, Elí, y el último juez, Pues les estaba compartiendo que en estas clases vamos a estar hablando acerca de ellos, de los jueces de Israel. ¿Y qué pueden ver en esta imagen que ven? ¿Cómo se ven estos jueces? Atacando. Atacando, ¿qué más? En una guerra. Ajá, como en guerra. Se ven así como bien valientes, ¿no? Como si fueran superhéroes. Bueno, pues los jueces de Israel. Este juez está volando como tiene una lucha. Ajá, se ve como si están en una lucha. Y hay varios. Entonces, durante todo este tiempo vamos a estar estudiando la vida de cada uno de ellos. La semana pasada hablamos acerca de Otoniel. Si no estuvieron o si no la recuerdan, voy a tratar de hacerles una clase grabada para que la estén repasando. Y esta semana nos toca hablar sobre otro juez. Pero bueno, primero que nada quisiera que cantáramos una cancioncita o un corito que yo me aprendí cuando era niña y que está muy bonito. Y bueno, no tenemos música ni nada, pero no es necesario. Podemos alabar a Dios con nuestra voz, ¿verdad? Bueno, este cantito dice algo así. Lo canto una vez y ustedes tratan de seguirme, ¿va? Dice: si yo fuera un oso peludo, te doy gracias por este pelito. Si yo fuera una mariposa, te doy gracias por estas alitas. Me diste un corazón, me diste una sonrisa, enviaste a Yeshua, me hiciste tu hijo. Por todas estas cosas te doy gracias, Señor. Amén. ¿Les gustó? Ajá. Está muy chiquito y bueno, tiene más animales, pero pues para que nos vayamos aprendiendo, vamos así empezando despacito, ¿va? Entonces, si quieren seguirme, vamos a cantarlo otra vez. Y este canto habla acerca de una característica de los animales y por la cual le damos gracias a Elohim. ¿Ok? Entonces dice otra vez, intenta cantarla conmigo. Dice: si yo fuera un oso peludo, te doy gracias por este pelito. Si yo fuera una mariposa, te doy gracias por estas alitas. Me diste un corazón, me diste una sonrisa. Enviaste a Yeshua, me hiciste tu hijo. Por todas estas cosas te doy gracias, Señor. Amén. Y tiene otros animalitos que dice: si yo fuera un pajarito, te doy gracias por este piquito. Si yo fuera una ovejita, te doy gracias por esta lanita. Me diste un corazón, me diste una sonrisa. Enviaste a Yeshua, me hiciste tu hijo. Por todas estas cosas te doy gracias, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo dice la canción? Que el Padre, que nuestro Dios, nos dio un corazón, nos dio una sonrisa y nos dio muchas cosas más, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, nos dio ojos para poder mirar su creación, nos dio brazos para poder abrazar y nos dio voz para poder hablarles a los demás de su palabra. Muchas cosas, ¿verdad? Por las cuales hay que agradecerle a nuestro Dios. Y bueno, vamos regresando a la clase. Miren, aquí pueden ver cómo hasta hay una jueza que era una mujer. ¿Ya vieron? Entre todos estos hombres fueron en total 14 jueces. 14. Y los vamos a estar estudiando cada uno de ellos, porque cada uno de ellos hizo cosas asombrosas por el poder que el Padre les dio, porque el Espíritu de Elohim vino en cada uno de ellos para gobernar, o más bien para guiar al pueblo de Israel a regresar siempre a la obediencia. Y eran varones, muchos de ellos valientes, fuertes, guerreros,
pero sobre todo, cada uno de ellos tenía conocimiento de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. A ver, fíjate bien en estas imágenes y allá Arlet, no, ya no la veo, pero Shareni también. Fíjense que en cada línea hay cosas similares. Vamos a encontrar el objeto diferente. A ver, Levi, de la primera línea donde hay como muchas almejitas, ¿cuál es el objeto diferente? ¿El número qué? A ver, si tenemos aquí 1, 2, 3, 4, ¿cuál número es el diferente? El 4. No, a ver, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el diferente? El 3. No. Otra vez, los contamos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál número es el diferente? A ver, señálalo con tu dedito. ¿Ese es diferente? No, porque mira, si vemos aquí, ¿tú sí los ves, Shareni? Sí. Ok, bueno, si te das cuenta, hay 1, 2 y 3 que son amarillos. Y solo hay uno que es de un color diferente, ¿verdad? ¿Y cuál es? Ese. Exactamente, es el número 2 es el objeto diferente de estas almejitas. A ver, Shareni, te toca. En la siguiente fila, donde hay como puras algas, ¿cuál número es el diferente? El 4. El 4, exactamente, porque estas alguitas tienen como en piquitos y estas nada más lo tiene como pues liso, no tiene otra cosa, ¿verdad? Entonces el 4 es el objeto diferente. No sé si está Arlet o ya no. Bueno, si no le vi otra vez, a ver, esta creo que está un poco más difícil, mejor la de hasta abajo le vi. A ver, de todos estos pececitos, ¿cuál es el diferente? Todos van para allá, mira, ve su boquita, todos van en esa dirección. Menos uno, ¿cuál? Ese. ¿Y qué número es? Si los contamos, 1, 2, 3, 4, ¿cuál número es el que va hacia una dirección diferente? El 2. El 2, muy bien. Todos van hacia el lado izquierdo, menos 1, este va hacia el lado derecho. A ver, Shareni, de las estrellitas. Es el número 3. 1, 2, 3, muy bien. La número 3 es la diferente. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. A veces en la sociedad en la que vivimos, ya sea que por ejemplo vayan a la escuela o no, o si van a la Keilah, o en general si ven a los niños, muchas veces puede parecer que todos los demás son iguales, pero que nosotros de alguna manera somos diferentes. Y también nos pasa ahora que conocemos de Dios, que conocemos de su palabra y de la Torá sobre todo, porque muchas veces conocemos gente o hermanitos que son cristianos y que todos como que van hacia una misma dirección, pero de alguna forma nosotros con nuestra familia pues ahora somos diferentes, nos identificamos porque seguimos la Torá del Eterno, porque guardamos sus mandamientos y somos diferentes. Esa es una forma de ser diferentes, pero a ver, díganme otra forma de ser diferentes. A lo mejor emocionalmente. Muy bien, emocionalmente, a lo mejor, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y los 2 son muy diferentes porque Yaron es un poco enojoncito e impulsivo, pero Levi es muy tranquilo y muy sensible. Otra forma de ser diferente es, a lo mejor, en mi casa todos usamos lentes, menos Levi. Entonces Levi es diferente de nosotros porque no usa lentes. Esa es una forma más física, ¿verdad? Por ese rato a México sí tenía lentes, pero por eso me pusieron Bueno, eran gafas de sol. gafas. Muy bien, entonces en esta historia vamos a hablar de alguien
que para ese tiempo era diferente de una manera que los demás consideraban una debilidad. Por ejemplo, cuando cuando estamos en un grupo, ¿no? Y hay alguien con alguna discapacidad. ¿Qué es una discapacidad? Por ejemplo, alguien en silla de ruedas o alguien que no ve, alguien que tenga alguna situación física que no le permita hacer algo. Esa es una discapacidad y ese es alguien diferente, ¿ok? Entonces, en este caso y en ese tiempo, la diferencia que tenía este juez era considerado como una discapacidad o como una debilidad, pero hoy en día ya no se considera así. Y este juez es Aod. En español se dice Aod y en hebreo se dice Eud. Se parecen un poco, pero bueno, para que ustedes sepan, el nombre en hebreo de este juez es Eud. Pero ahorita nos vamos a referir a él como Aod en español. Y este juez era zurdo. ¿Alguien sabe lo que es ser zurdo? Escribir con la otra mano en vez de la derecha. Muy bien, la mayoría de nosotros usamos la mano derecha. A ver, ¿cuál es tu mano derecha, Arlet? Tu mano derecha, no, esa es la izquierda. Esta es tu mano derecha. Esta. Acuérdate. Ella es izquierda, zurda. derecha. Ah, mira, Arlet es zurda. ¿Con qué mano escribes? ¿Con qué mano coloreas? No, ¿con qué mano escribes? A ver. ¿O con qué mano agarras la cuchara? ¿Con qué mano agarras la cuchara? ¿Con qué mano agarras tu vaso de agua? A ver, agarra. Vaso de agua. No, pero sí escribe con la izquierda. Bueno, Arlet es zurda. ¿Qué quiere decir? A ver, todos levanten su mano derecha. No, la otra. Eso. Esta es la Esta es derecha. la derecha y esta es la izquierda. No, esa la está agarrando con esta. No, porque tú lo estás viendo de frente. Pero si tú te paras, igual que el muñequito de la imagen, está agarrando la espada con la izquierda. Y como bien decía Shareni, la mayoría de nosotros escribimos o agarramos nuestra cuchara o nuestro vaso o todo lo hacemos con la mano derecha. Y a nosotros se nos llaman diestros. Pero las personas como Arlet, que escriben y agarran su agua y su cuchara y hacen todo con la mano izquierda, se llaman zurdos. Zurdo. Hay quienes pueden escribir y hacer todo con las dos, pero eso ya es una capacidad muy genial. Entonces, en esa época, esa característica de hacer todo con la mano izquierda se consideraba una debilidad o una discapacidad, pero hoy en día sabemos que no es así. Entonces, este juez, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Aod. Aod, acuérdense. Entonces, vamos a ver la historia de este juez. Comenzamos porque Israel, el pueblo de Dios, volvió a desobedecerle. Acuérdense, ¿qué fue lo que hizo la primera vez que los conquistó otro pueblo y por lo cual fueron esclavos otra vez? ¿Qué hicieron? ¿Adoraron qué? Una estatua. Adoraron una estatua o dioses ajenos o imágenes o ídolos, ¿verdad? Se mezclaron con los pueblos con los que Elohim les había dicho que no se mezclaran. Entonces, al mezclarse, adoptaron sus costumbres, adoptaron también sus dioses, sus ídolos, y nos empezaron a adorar. ¿Y eso qué creen? ¿No le agradó a quién? A Elohim. No le agradó a Elohim, muy bien. Entonces, en esta imagen podemos ver que ellos se inclinaban ante otros ídolos. Y acuérdense que eso no le agrada a Elohim, porque ¿qué dice uno de sus mandamientos? No Que no- adorarás
dioses ajenos delante de mí. Exacto, muy bien, Shareni. Entonces, si él en su Torah o en su instrucción dice que no tengamos otros dioses ajenos y que no nos hagamos imágenes ni ídolos ni nos inclinemos ante ellos, y el pueblo de Israel lo hizo, obviamente que iba a tener consecuencias. Entonces dice en nuestra historia por cierto se ubica en el libro de Jueces, capítulo 3, del versículo 12 al 30, por si quieren decirles a papá y mamá que después se las lean. Dice, Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Adonai, sirviendo a Baal y a Acera. Así se llamaban esos ídolos. Miren, este ídolo se llamaba Baal y este ídolo se llamaba Acera. Entonces Israel, el pueblo de Israel se postraba y los adoraba. Y eso estaba muy mal, por lo cual tuvieron una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues que Adonai ya no estuvo con ellos, ya no los defendió de los pueblos que los rodeaban, entonces los entregó en manos de sus enemigos. ¿Qué quiere decir que los entregó en manos de sus enemigos? Pues que dejó que los enemigos, que los otros pueblos, los vencieran y los esclavizaran. ¿Sí ven aquí en esta imagen cómo el ejército enemigo está esclavizando y humillando al pueblo de Israel? ¿Ya vieron? Y entonces había un rey moabita, se llama. ¿Por qué? ¿Por qué se llama moabita? Porque él era el rey de Moab, así se llamaba el pueblo enemigo. ¿Cómo se llamaba el pueblo enemigo? Moab. A ver, repite. Moab. Ustedes allá si no quieren prender su micrófono, pero repitan. Moab. El pueblo enemigo de ese momento se llamaba Moab. Y el rey de Moab era este señor de aquí, que se llamaba Eglón. ¿Cómo se llamaba? Eglón. Son nombres un poco difíciles. Probablemente no nos los aprendamos tan fácil, pero si los practicamos, pues tal vez nos acordemos, ¿verdad? Y acuérdense de este rey porque dice la palabra de Dios que este rey tenía un cuerpo muy grande, o sea, era muy corpulento. ¿Qué quiere decir? Pues que era un poco anchito, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso se puedan acordar de este rey Eglón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pueden ver aquí en esta imagen? Que el pueblo de Israel estaba sufriendo porque estaba siendo azotado y gobernado por el pueblo de Moab, por el rey Eglón de los moabitas. ¿Ok? En esta ocasión no eran los filisteos. A veces Leví piensa que todos los enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos, pero no, en esta ocasión eran los moabitas. ¿Ok? ¿Y qué pasó después de que ellos pasaron 18 años siendo esclavos? ¿Cuántos años pasaron siendo esclavos? 18. Pasaron 18 años siendo esclavos de ese rey, de ese pueblo moabita. Entonces ellos se acordaron y dijeron, pero si nosotros tenemos a Elohim, nos habíamos olvidado de él. Vamos a pedirle que nos libere de este pueblo opresor, de este rey malvado. ¿Y qué hicieron? Se postraron, se acordaron de Elohim, del Elohim de sus padres, se acordaron de sus mandamientos, de la Torá, y se postraron y clamaron al Padre, clamaron a Elohim. ¿Qué significa clamar a Elohim? ¿Alguien sabe? Yo. Pedirle ayuda a Adonai. Muy bien, pedirle ayuda. ¿Tú qué sabes sobre clamar a Elohim? ¿Cómo le pedimos ayuda a Elohim? Derrumbar los muros de Jericó. Sí, le pedimos ayuda para derrumbar los muros de Jericó, pero la forma en la que le pedimos ayuda a nuestro Padre es a través de la oración. Entonces, siempre que nosotros nos encontremos en un problema
o que ya no sepamos qué hacer, o que nos sintamos muy tristes, o que tengamos miedo, o que estemos incluso sufriendo la consecuencia de algo que hicimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pedirle ayuda a Dios? Orar. Orar, muy bien. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en esta ocasión. Se puso a orar, se postró delante del Padre, pidiéndole y rogándole perdón para que los ayudara. Dice en la cita bíblica, clamaron los hijos de Israel a Adonai. ¿Y qué fue lo que hizo Adonai? En respuesta a sus oraciones, Adonai levantó a Ahod, hijo de Gerá, benjaminita. ¿Qué quiere decir esto? Que era de la tribu de Benjamín. ¿Y cómo se llamaba? Ahod. Ahora. ¿Cómo se llamaba, Levi? Ahora. Ahod, muy bien. Entonces Ahod fue lleno del espíritu de Elohim. Elohim le dio sabiduría para enseñar la Torá, pero también le dio sabiduría para luchar en contra del rey malo. Entonces, Ahod se fabricó, dice que era como una daga o un puñal. ¿Qué es esto? Pues una espada chiquitita. Ustedes ven que las espadas a veces son como largotas, pero una daga o un puñal es una espada así como cortita, chiquitita, como la que tiene aquí en la mano Ahod. Y entonces Elohim le dio la sabiduría a Ahod de fabricarse esta espada. Pero había algo muy peculiar o muy especial. Que Ahod, acuérdense lo que les dije, que era zurdo. La mayoría de los soldados usaban su mano derecha para agarrar su espada. Y la escondían en su lado izquierdo. Ahí la metían. ¿Ok? Acuérdense de esto. Un día, bueno, cada año el pueblo de Israel tenía que traerle tributo o impuestos o ofrendas al rey Eglón, porque eso era lo que él pedía. Tenían que traerle de sus alimentos, tenían que traerle de su dinero, de sus joyas, todo tenían que traer a ese rey malvado. Entonces, cada año iba el pueblo de Israel y le traía todas esas ofrendas, todos esos tributos a ese rey. Es como un faraón. Sí, parecido al faraón. Y en esta ocasión, el Ahod, que era el juez, Ahod fue con ellos y llevaba una ofrenda especial para el rey. Pero a todos los revisaban. Ustedes saben que en los palacios, cuando hay un rey, tiene guardias, ¿verdad? A ver, ¿qué son estos de acá? Guardia. Son guardias que cuidan a quién. Al rey. Cuidan al rey. Entonces estos guardias revisaban a todos los que entraban al palacio, pero por lo regular los revisaban de su lado izquierdo, porque ahí es donde guardaban sus... A ver, párate. Ahí es donde guardaban sus espadas. Mira, no, párate. Párate y hace para atrás. Te voy a usar de ejemplo. ¿Sí ven a Leví? Sí, Sí, bueno. Esta es su mano izquierda de Leví y esa es su mano derecha. Si nos imaginamos que tiene una espada en su mano derecha, la guardaba en su lado izquierdo para poder sacarla rápido si se encontraba en peligro, ¿verdad? Entonces, con la mano derecha la guardaba en el lado izquierdo, así, ¡pum! Y los guardias entonces revisaban el lado izquierdo de cada persona que entraba al palacio. Pero Ahod era zurdo, entonces él no podía guardar su espada en el lado izquierdo, porque si lo guardaba en el lado izquierdo, pues no podía agarrarla tan fácil para luchar, ¿verdad? Entonces Ahod guardaba su daga al revés, en el lado derecho. ¿Ya vieron? Esta es la mano izquierda, la guardaba en el costado derecho, para que si se encontrara en peligro o algo así, ¡pum!, la sacara rápido. ¿Sí me doy a entender? sí,
Sí, Entonces los guardias no revisaron el lado derecho de Ahod porque nadie entraba al palacio o nadie cargaba sus espadas del lado contrario. Y si pueden ver ahí, obviamente ahí en la imagen sí la podemos ver porque pues así puse la imagen para que ustedes vieran de qué lado está su espada o su daga, pero obviamente él la llevaba escondida abajo de su ropa, ¿ok? Entonces, él la metió escondida debajo de su ropa, del lado del que no lo iban a revisar. Y entraron, le dieron todos sus regalos o sus ofrendas al rey malvado y le dijo a toda la gente que iba con él, ya dimos nuestras ofrendas, ya pueden irse, váyanse, déjenme que me regreso porque tengo que hacer algo. Entonces, a todo el pueblo que lo acompañaba lo mandó de regreso a su casa y él se quedó a decirle algo al rey y le dijo, aquí dice en la cita, Ahod le dijo al rey que tenía para él un mensaje secreto por parte de Elohim. Se quedó Ahod, mandó a todos a su casa, se quedó con el rey y le dijo que si se podía quedar a decirle un mensaje secreto que tenía de parte de Dios para él. Y Eglón, como a todos, muchos de los reyes les gustan los secretos. Entonces Eglón dijo, sí, cuéntame ese secreto que tienes para mí. Y mandó a que todos sus guardias y sus sirvientes se salieran del cuarto donde estaban. Perdón. Para que los dejaran solos, porque como era algo muy secreto, nadie podía escucharlo. Entonces dejó que Eglón se acercara a contarle el secreto que tenía para él. Y Eglón de repente se le acercó y desenvainó su puñal o su daga, que era una espada, como una espada chiquita. Y dice que lo insertó en su vientre. Y bueno, esta parte es un poco para más grandes. Pero bueno, eso fue lo que pasó. De esa manera, Ahod venció al rey Eglón con su espada, que nadie la pudo ver, porque debido a esa peculiaridad, a ese rasgo tan especial que tenía él, nadie se imaginó que iba a meter una daga de ese lado de su costado. Entonces, de esa manera fue que Ahod tomó su puñal y asesinó al rey Eglón. Lo podemos leer en Jueces 3:21, que bueno, nos narra más cosas de lo que pasó ahí, si ustedes después lo quieren leer con papá y mamá. Pero así fue como Ahod venció al rey, ¿se imaginan? Y las demás personas pensaban que él era débil o que él no podía luchar o que no podía salir a la batalla simplemente porque era zurdo. Pero Elohim mostró que aún a las personas con características especiales nos puede usar. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo sentir que el padre no me puede usar de la misma manera que a otros porque uso lentes, y eso se puede considerar como, pues sí, una discapacidad o una debilidad, porque pues a todos lados tengo que ir con mis lentes, porque si me los quito no veo, ¿verdad? Sin embargo, el padre también a mí me usa con esa debilidad y con esa característica que tengo, a mí también me usa. Y yo sé que a cada uno de ustedes también. Después de que Ahod venció o mató al rey Eglón, pudo huir, y como la puerta estaba cerrada, sus sirvientes tardaron mucho en entrar a su cuarto. Entonces el rey falleció ahí mismo y nadie lo pudo ayudar. Y Ahod salió y dice que se fue hacia una ciudad donde estuvo seguro y subió al monte de Efraín y tocó. ¿Qué tocó? El shofar. Tocó el shofar para llamar al pueblo y decirles, vengan rápido, que el rey Eglón ha sido vencido y vamos a la batalla, porque Elohim nos ha entregado a Moab o a los moabitas en nuestra mano. ¿Qué quiere decir?
que Elohim iba a permitir que el pueblo de Israel se enfrentara en batalla contra Moab y venciera, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo Ahod está tocando el shofar y está convocando a sus hermanos del pueblo de Israel para que vengan a luchar, para que vengan a defender el pueblo de Israel y vencer a los... ¿Cómo se llamaba el pueblo enemigo? En Moa. Casi, a los moabitas o Moab. Ujú. Guavita. Entonces, como les decía yo, nosotros debemos de saber y entender y nunca olvidar que Adonai usa nuestras habilidades, que Adonai nos usa a nosotros para servirle a Él y servir a otros también. Así es que siempre, como decía la canción que cantamos al principio, siempre tenemos que darle gracias a Elohim por quienes somos, por cómo nos hizo, por los talentos y peculiaridades que nos dio, porque todo eso nos hace especial delante de Él. ¿Ustedes se les ocurre algo, alguna peculiaridad, alguna característica, algún talento o algo que incluso los demás puedan considerar como una debilidad o como una discapacidad que haya en ustedes, así como yo les dije de mis lentes o así? ¿A ustedes se les ocurre algo así de ustedes mismos que nos quieran compartir? ¿Tú tienes algún talento o algo que te haga especial? Algo que me haga especial. Ujú. ¿Cómo qué? Como alimentar los peces, comer bien y jugar. Bueno, dice que comer bien y jugar y alimentar peces. Allá en línea, no sé si Shareni o Arlet nos quieran compartir algo de que sea como esta historia. Pues yo también uso lentes y pues ya. Pero pues estamos de acuerdo que aunque algunos puedan considerar eso una debilidad o una característica o algo peculiar, eso no nos va a impedir o a detener de servirle al Eterno y de servirle a otros también, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos quiere enseñar esta historia, que a pesar de que los demás puedan considerarnos de cierta forma, el Padre ya tiene un plan para nosotros, como lo tenía con Ahod, que le permitió nacer zurdo, para usarlo justo en ese momento para vencer al rey Eglón. Y vamos a repetir el versículo que nos vamos a memorizar de esta clase, que es el que está en Jueces 3:15. ¿Ok? Dice: y Adonai les levantó un libertador, Ehud, hombre zurdo. Jueces 3:15. Otra vez. Y Adonai les levantó un libertador, Libertador. Ehud, hombre zurdo. Hombre zurdo. Jueces 3:15. 15. Muy bien, entonces vamos a estarlo repasando y pues bueno, ya que sabemos que Arlet es zurda también, pues no dudo que el Padre tenga un plan muy especial también para la vida de Arlet y pues para la de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la palabra en hebreo que tenemos para aprendernos esta semana es la palabra nifla. A ver, repiten conmigo, nifla. Nifla. ¿Otra vez? Nifla. Nifla. Y nifla significa maravilloso o especial. Y o diferente, en una forma que sorprende, algo maravilloso, algo especial, diferente, sorprendente. Y Adonai hizo a cada uno de nosotros de manera nifla, de manera maravillosa, de manera especial. Dios hizo a Leví nifla. Dios hizo a Shareni nifla.
Y Dios hizo a Arlet y a Yair Niflá. Los hizo maravillosos, especiales, sorprendentes y diferentes. Porque ser diferentes no es malo. Cada uno de nosotros somos diferentes en nuestras características, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos Niflá. Ehud, en este caso que lo conocimos como Ahod en español, era zurdo, que era algo inusual a lo mejor. Pero Adonai, como les decía, lo hizo así con un propósito. Su diferencia fue exactamente lo que Adonai usó para salvar al pueblo de Israel. Imagínense qué especial fue la vida de Ahod. Josué murió, Israel pecó, y del Señor que los salvó se olvidó. Israel vivió, otros dioses adoró, cada día hacía lo que bien le parecía. Adon Sansón Eli, Iotonir Ahod Sangar, Deborah Gedeón Tola Yair, Siete Isan Elón, Adon Sansón Eli. Ana oró y Dios la oyó. De su ser vendría un niño para el Señor. Fue llevado al templo y su vida consagró. Como último juez, Samuel la Torá enseñó. Iotonir Ahod Sangar, Deborah Gedeón Tola Yair, Siete Isan Elón, Adon Sansón Eli. Y el último juez fue Samuel. Otra vez. Iotonir Ahod Sangar, Deborah Gedeón Tola Yair, Siete Isan Elón, Adon Sansón Eli. Y el último juez fue Samuel. El pueblo tuvo paz, Israel volvió al Señor, a estos jueces levantó, a los 14 él ungió. Iotonir Ahod Sangar, Deborah Gedeón Tola Yair, Siete Isan Elón, Adon Sansón Eli. Y el último juez fue Samuel.